Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy venimos a hablar acerca de quién estaba en lo correcto en aquel conflicto que tuvieron en Milition, Paul y Rudeus. Pero antes de comenzar, déjame decirte que todo lo que les voy a contar, que les voy a relatar a continuación, pues forma parte de la novela ligera. Así que si ustedes vieron solamente el capítulo del anime, pues notarán que hay una que otra diferencia. Pero quédate porque aquí vamos a profundizar acerca de los pensamientos que tuvieron Paul y Rudeus, así como los contextos que los llevaron a cometer cierto tipo de acciones o tomar cierto tipo de decisiones en su vida. Así que comencemos con el video. Pero antes de profundizar en lo sabroso de la discusión, primero debemos tener en cuenta el contexto de ambos personajes, así que partamos con todo lo que vimos de Rudeus, comenzando desde que sucedió el incidente de teletransportación, donde despertó en el continente demoníaco, después de conocer un ente que le aconsejó confiar y ayudar a un individuo que se encontraría al despertar, mientras le agregaba que su familia esperaba su regreso a casa, y por ese motivo, Rudeus pensaría que la catástrofe mágica no había afectado a la aldea buena, pero cabe mencionar que aquel individuo en el que debía confiar era perteneciente a la raza Spear, una que Roxy le había dicho que eran unos demonios hostiles, así que sin importar lo buen tipo que fuera Ruger, era normal que Rudeus permaneciera atento a su actuar al menos al inicio de su travesía, ya que al llegar a la aldea Migurd comprendería el sufrimiento que había vivido Ruger y comenzaría a empatizar con él, pero eso solo aumentaría su carga mental, porque ahora tenía que mantener a Eris a salvo, como ayudar a Ruger a mejorar la reputación de la tribu Spear, mientras tenía que aprender las costumbres locales, su manera de hacer negocios, los métodos para evitar engaños, adaptar su magia para diferentes contextos, comprender el sistema del gremio de aventureros para obtener el camino más eficiente y corto en su regreso a casa, así como aprender a derrotar monstruos de forma óptima para aprovechar sus recursos, como ser consciente de sus límites en batalla como los de Eris, aprender la manera de sobrevivir en el continente demoníaco y adaptarse a la dieta de ese continente. Por esa razón no pensaría en nadie más, porque su mente estaba repleta de nuevas experiencias, y si a eso le sumamos que después del incidente en Rikarizu, Rudeus comprendió que no podría mejorar la reputación de los Spear si no se enfocaban de lleno en esa actividad, porque el odio hacia ellos estaba demasiado arraigado, y eso explicaría el por qué Rudeus no pensó en otras personas afectadas por la catástrofe de Maná, así como porque al estar muy cerca del epicentro de ese fenómeno, le sería demasiado difícil comprender el alcance que tuvo, aunque claro, eso no justifica que no considerara esa posibilidad, pero como les mencioné, al Rudeus estar atento a demasiadas experiencias nuevas en su vida, como por estar enfocado en mejorar la reputación de los Spear, no podría visualizar esos panoramas, cosa contraria a Eris, quien no estaba enfocada en todo aquello que Rudeus tenía como responsabilidad, y por ese motivo, al tener tiempo libre entre comillas, ella sí podría pensar en esa posibilidad. Pero regresando con Rudeus, sabemos que estaba totalmente enfocado en ayudar a Ruger, porque él dejó de lado su nombre y comenzó a llamarse Ruger de la tribu Spear para agilizar el cambio de percepción, o al menos para que las personas se familiarizaran con Dead End, aunque sé que es probable que te estés preguntando en este momento, ¿por qué Rudeus en su primer año antes de llegar a Wynport no intentó enviar una carta a su familia? Y eso tiene una respuesta bastante sencilla, es porque no existe ese servicio en el continente demoníaco, debido a los peligros que consiste movilizarse de ciudad en ciudad, ya que los monstruos que aparecen en este continente son sumamente más peligrosos que en el continente central o de Milis, donde sus monstruos más fuertes son los más débiles que aparecen en el continente demoníaco, y por esa razón Rudeus no tendría forma de enviar una carta, ya que esa fue la información que él descubrió en su viaje hacia Wynport. Sin embargo, en ese puerto, es verdad que no investigó si existía ese servicio, y el mismo Rudeus se cuestiona más adelante por qué no investigó en ese periodo de 15 días en el que esperaban la señal de Garrus antes de zarpar a Sandport, aunque como sabemos, al llegar al continente de Milis, específicamente al puerto de Sand, Rudeus decidió primero ir a liberar a Ruger de su celda, porque se le hacía demasiado grosero dejarlo ahí cuando el Spear estaba yendo en contra de sus propias creencias, al ser transportado por contrabandistas que hieren a las personas que más busca proteger. Así que por esa razón, primero fue a liberar a su compañero, mientras le decía a Eris que se quedara en la posada a descansar, también para no involucrarla en un posible conflicto. Al cabo, una vez volviera con Ruger, tendría el tiempo para ir al gremio de aventureros, donde aprovecharía para enviar la carta para su familia. Lamentablemente para Rudeus, una vez llegó a la guarida de los contrabandistas, decidió junto con Ruger, o mejor dicho, aceptó la petición de Ruger de aniquilar a todos los contrabandistas, mientras
mientras Rudius cuidaba a los infantes de la tribu bestia, pero como se habían olvidado de liberar a la bestia sagrada, Rudius se regresaría por ella, y en ese momento sería sorprendido por Gies, el futuro líder de la tribu bestia, el cual pensaría que Rudius estaba realizando actos desagradables con la bestia sagrada. Y si se preguntan por qué pensó de esa manera cuando solo estaba jugando con la perrita, pues eso se debe a que Rudius al bajar del barco no se había lavado las manos y seguía teniendo el olor característico que se queda impregnado en tus extremidades cuando liberas el veneno de la anaconda. Así que por ese motivo, Gies malinterpretaría la situación y se lo llevaría como criminal, aunque Gustav, el líder de la tribu bestia en ese momento, le diría que no lo lastimaran y por esa razón lo tratarían moderadamente bien en la tribu Doldia, aunque es verdad que recibiría manjares porque la bestia sagrada había dado esa orden ya que le tenía bastante aprecio, y mientras Rudius seguía como prisionero, conocería un sujeto peculiar que curiosamente cuidaría sus palabras para no darle información a Rudius y supiera que su padre estaba buscando a los desaparecidos de Fitoa, porque según él, o al menos lo que podríamos suponer de sus actitudes de ese momento, sería que Gies quería que ese reencuentro entre padre e hijo fuera una sorpresa, y por esa razón no le había contado nada de Paul a Rudius, aunque una vez los contrabandistas asediaron la tribu bestia y fueron repelidos, sería el momento cuando comenzaría la temporada de lluvias, que según los locales dura 3 meses. Sin embargo, debido a que es un fenómeno natural donde el tiempo se ve afectado y por ende el tiempo transcurre diferente fuera de esa zona, sería el motivo por el que no podrían comunicarse con el exterior hasta que finalizara la temporada de lluvias. Por ese motivo, Rudius nuevamente no tuvo la oportunidad de enviar una carta, y después de finalizado ese fenómeno natural, se irían directamente a Milishon, porque curiosamente Gies les había dicho que no era correcto desviarse, y esto era porque Gies tenía conocimiento que en el momento que llegaran a Milishon casi se estarían cumpliendo los 2 años desde el incidente de desplazamiento, y ese momento sería clave porque Paul comenzaría los viajes para dar por terminada la búsqueda de los desaparecidos de Fitoa y estaría apoyando en el regreso de cada uno de los integrantes del grupo de búsqueda, debido a que sus fondos serían cortados, así que si se desviaban tal vez no encontrarían a Paul en Milishon, y por ese motivo Gies persuadiría al grupo para no desviarse, y al llegar a Milishon, lo primero que Rudius haría, después de las actividades que realizaban cada vez que llegaban a una ciudad, sería enviarle una carta a su familia. Sin embargo, mientras regresaba con el papel y la tinta, vería unos sujetos que llevaban a un niño, y aunque Rudius no quería involucrarse en ese tipo de problemas, recordó que era un miembro de Dead End y ellos nunca dejarían a un niño a su suerte. Por ese motivo iría sigilosamente tras esos sujetos, aunque como había estado practicando con Rudyard, pensó que sus habilidades de persecución habían mejorado, y muy seguramente era verdad, aunque no fue detectado por esas personas, porque realmente eran civiles sin experiencia real como la de él. Pero una vez que llegó a la guarida de esos sujetos, sería el momento donde se reencontraría con Paul y comenzaría esa fatídica plática. Pero antes de abordarla, veamos el contexto que Paul vivió desde que sucedió el incidente de desplazamiento, donde fue teletransportado con Norn cerca de la ciudad natal de Lilia, y gracias a que sabía dónde se encontraba, solo tardaría 2 meses en regresar a los dominios de Fitoa. Pero cabe mencionar que en ese transcurso de tiempo comenzó a arrepentirse de los actos nefastos que había hecho con Lilia cuando él tenía solamente 13 años y no tenía ni idea de por qué se había comportado de esa forma tan lamentable, aunque dejaría de pensar en esas cuestiones para centrarse en regresar a los dominios de Fitoa lo más pronto posible. Sin embargo, en ese traslado comprendería que su manera de actuar estaba influenciada por su experiencia como aventurero, así como por sus propias capacidades. Por esa razón, omitiría completamente la resistencia de su hija, la cual caería enferma por el intenso viaje, y ahí nuevamente Paul comenzaría a atacarse a sí mismo por no pensar en la salud de su hija, ya que había tomado un caballo en lugar de un carruaje en el gremio de aventureros. Y solo para que lo tengan en cuenta, Paul tomó prestado un caballo al aceptar un encargo urgente, ya que tomar un medio de transporte era uno de los beneficios de ese rango S en ese específico caso, aunque claramente ese encargo no lo tomaría con la intención de completar la misión, solo lo haría para aprovecharse y regresar lo más pronto posible con su familia. Y como podrás darte cuenta, esa elección le traería desgracia a otra persona, pero cabe mencionar que esa decisión apresurada de Paul estaba influenciada por la presión y frustración de no saber qué estaba ocurriendo. Lamentablemente, mientras Paul avanzaba su camino de regreso a casa, se percataría de la destrucción que ocasionó la catástrofe, y mientras observaba la lista de desaparecidos y fallecidos, comenzaría nuevamente a ser consumido por la presión de no saber qué hacer, de no saber cómo cumplir su responsabilidad como hombre. Pero al ver a su hija comprendió que un padre no debía mostrar esa debilidad, porque eso solo le ocasionaría incertidumbre a Norn, y aunque podríamos pensar que eso lo fortalecía, en realidad lo estaba convirtiendo en una olla de presión, donde cada problema era vapor contenido y cada herida o cuestionamiento hacia su persona era fuego que calentaba el agua hasta
hasta el borde de la desesperación. Sin embargo, como un rayo de esperanza, Paul se encontró con Alphonse, el mayordomo de los Borias, quien le comentaría del grupo de búsqueda, y ahí Paul aprovecharía esa mano de obra para ampliar las posibilidades de encontrar a su familia, mientras ayudaba a los demás. Era un ganar-ganar para cualquier persona que estuviera en su lugar, porque obviamente buscar en solitario era menos eficiente que buscar a su familia aprovechando a muchísimas personas con un objetivo similar al de él. Así que por esa razón aprovecharía esa oportunidad del destino, pero lamentablemente para Paul, su viaje comenzaría a tornarse cada vez más caótico, porque en el viaje de un poco más de un año hacia Millicent, vería como muchos de sus conocidos habían sido esclavizados por nobles y buscaría la manera más diplomática para salvarlos, aunque si no lo lograba tendría que usar la fuerza para liberarlos, y eso lo metería en problemas con la nobleza de Milis. Pero cabe mencionar que la madre de Zenith lo apoyaría en la búsqueda de su hija, ya que la familia Latreia tenía una influencia notable en el reino, pero solo podrían liberar a los esclavos que estuvieran en familias aliadas con los Latreia. Y aunque esto era una gran noticia, también era una muy mala, porque tendrían que convertirse en criminales ante las leyes de la sagrada nación de Milis para así salvar a sus demás conocidos. Y en este momento comprenderíamos cómo Paul renunció a su orgullo, volviendo a utilizar el apellido Notos Greidat para apelar por la liberación de aquellas personas de los dominios de Fitoa que habían sido esclavizadas, o por cualquier información que lo acercara a su familia, porque para él no había nada más importante que encontrarlos, aunque con cada día que pasaba, las posibilidades de encontrarlos vivos eran menores, haciendo que progresivamente su salud mental fuera deteriorándose. Pero pese a esos sentimientos que Paul estaba cargando, no se rendiría y comenzaría a buscar en las afueras de Millicent, llegando al gran bosque para pedir la ayuda de las tribus bestia, porque de esa manera se aseguraba de ampliar la fuerza de búsqueda, y para su fortuna, estas aceptarían fácilmente apoyar a cualquier humano que estuviera perdido en sus tierras. Lamentablemente, debido al camino que habían tomado, cuando llegaron a otras zonas del continente de Milis, se encontraron con los cuerpos de muchos desaparecidos de la catástrofe. Por tal motivo, varios integrantes del grupo de búsqueda comenzaron a insultar a Paul por ser un mal líder y elegido de forma equivocada, porque si no hubieran ampliado el grupo de búsqueda con la gente de la tribu bestia, sus amigos seguirían vivos. Y aunque Paul sabía que ellos tenían la razón, también sabía que él la tenía, porque era obvio que ahora tenían un apoyo extra para encontrar a más personas, y ese era el camino correcto. Por eso seguiría siendo firme ante sus decisiones. Sin embargo, poco a poco, aquellos insultos que recibía de sus compañeros de búsqueda, al igual que de la nobleza como de su suegra, comenzaron a desgastar su ánimo y corroer su estabilidad mental. Pero esto era el precio de ser el líder, porque las personas prefieren culpar a otro individuo antes que culparse a sí mismas por su propia debilidad, porque si tanto querían ir a otros sitios, pudieron separarse de Paul, pero sabían que eran débiles y por eso fueron detrás de alguien con más fuerza que ellos. Pero en lugar de aceptar la responsabilidad de sus propias decisiones como de su debilidad, se desquitaron con Paul al no poder sobrellevar su propia frustración, lo que llevaría a Paul a convertirse en un recipiente de la frustración ajena. Pero en lugar de demeritar a los demás por ser unos cobardes que se ocultaban en alguien más, Paul aceptaba que era su culpa, porque era la persona más fuerte del grupo de búsqueda y los demás solo eran unos campesinos o unos aventureros de bajo rango. Pero de esa manera, Paul nos daría a entender que sabe que tiene el talento para ser alguien mejor, pero por alguna razón que él no comprendía, todo le había salido mal, aunque al pensar en su pasado, comprendió que siempre había tomado decisiones equivocadas que eventualmente ocasionaban más problemas que soluciones. Y mientras los meses transcurrían sin ninguna información de su familia, comenzó a sumergirse en un abismo que estaba devorándolo mental y físicamente, porque podía visualizar a sus seres queridos implorando por la ayuda que no pudo ofrecerles, comprendiendo que no era un hombre capaz de proteger a su familia, solo era una basura que no merecía vivir. Pero no podía llevar ese sentimiento más allá, porque aún tenía un ángel que debía cuidar y por ella seguiría esforzándose cada día, aunque fuera bastante improbable encontrar a su familia con vida. Pero aún con esos sentimientos de resiliencia, Paul había llegado a un extremo donde no podía soportar el peso de ser el líder, porque comenzó a cuestionarse que debió abandonarlos a todos e irse a buscar por su cuenta a su familia a otros continentes, aunque también comprendía que de buscarlos en solitario seguiría fracasando en su cometido, y para evitar consumirse en sus propios pensamientos, comenzaría a beber todo el día para olvidar todo el peso que estaba cargando en sus hombros, porque pronto se cumplirían los 2 años del grupo de búsqueda y eso significaba que el grupo volvería a los dominios de Fitoa para rehacer sus vidas, lo que significaba para Paul que si no pudo encontrar una mísera pista de su familia, aún con personas apoyándolo, entonces sería incapaz de lograr cualquier objetivo que se propusiera, comprendiendo que estaba fallando como hombre, como líder y como persona.
Por esa razón estaba en tan mal estado mental cuando Rudius llegó a Milition, porque ya se iban a cumplir los 2 años desde que sucedió el incidente de teletransportación, y eso quería decir que era un fracasado que no pudo cumplir su deber como el hombre que debe proteger a su familia. Y después de todo este contexto, ahora sí ya podemos examinar punto por punto lo que es la discusión que tuvieron, así que vayamos con ello. Cuando comenzó la plática entre Rudius y Paul, este último le preguntaría a su hijo si había leído el mensaje que le escribió, pero al recibir la negativa de Rudius, Paul se mostraría visiblemente enojado, pero para no repetir el error que cometió cuando Rudius era joven, le diría que le contara todo lo que había vivido hasta ese momento, y ahí sería cuando Rudius, al examinar nuevamente el estado físico en el que estaba su padre, comenzaría a contarle de forma animada toda su travesía desde que conoció a Ruyen en el continente demoníaco, como la problemática que tuvieron en Rikarizu, y luego cómo estuvieron mejorando la reputación de la tribu Spert en su viaje hasta Winport. Pero antes que Rudius contara cómo fue privado de su libertad por la tribu Bestia, sin llegar a pisar el gremio de aventureros de Sandport, Paul comenzaría a llenarse de frustración mientras dejaba de escuchar a Rudius, porque desde su punto de vista, su hijo no había tenido ninguna dificultad en toda su travesía, y parecía que estaba en un viaje de luna de miel con su prometida, mientras llevaban a una escolta para cuidarlos. Pero este sentimiento de Paul estaba sustentado porque Philip le había comentado que quería a Rudius de yerno, y estaba seguro que Philip haría hasta lo imposible para hacerlo realidad, y por ese motivo comenzaría a portarse de forma nefasta, porque en lugar de buscar a los desaparecidos de Fitoa como a su familia, Rudius estaba disfrutando de un viaje sin problemas, y hasta tenía el tiempo para ayudar a un desconocido, al grado que ni siquiera pensó en su familia, aunque Paul pensó de esa manera, porque Rudius había tenido la empatía de suavizar sus palabras, para no dejarle caer el peso mental que había estado cargando, demostrándonos que en determinados contextos nuestra empatía puede generar más problemas que hablar de forma directa y sincera. Pero también Paul demeritaría cada una de las palabras de Rudius, porque como les mencioné anteriormente, Paul creía que ellos dos estaban comprometidos, y era obvio para Paul que al Rudius estar embobado con su prometida, quisiera protegerla enfocándose solamente en ella, aunque también internamente le daba envidia que su hijo sí pudiera disfrutar del amor de su pareja, ya que cuando Rudius partió hacia la ciudadela de Roa, tanto Paul, Zenith y Lilia habían acordado un pacto donde Paul no tendría encuentros divertidos con Lilia, a excepción de si Zenith estaba embarazada, de si se negaba a saciar ese sentimiento o que Paul no pudiera resistir la tentación. Por ese motivo él estaba respetando ese pacto familiar, porque era la prueba del amor de Zenith, y estaba decidido a respetar esa voluntad hasta el último de sus días, demostrándonos que aunque se embriagara, él no perdía el control de su líbido. Sin embargo, esa represión solo le causaría frustración y enojo al ver cómo su hijo estaba pasándole increíble, ya que también le estaba rectificando indirectamente que haberse envuelto con el grupo de búsqueda había sido la respuesta incorrecta, porque debió desechar a todos los demás y enfocarse en sus propios objetivos, pero claramente no podría aceptar que había desperdiciado 2 años de búsqueda. Por eso se aferraría a sus propias creencias para decirse a sí mismo que su hijo tenía que estar equivocado, porque él era un genio que podría hacer lo imposible, ya que desde niño mostró tener una conciencia que no era típica de su edad, al grado que consideraba a su hijo un adulto, y por esa razón le exigía como tal, aunque también era por su propio autodesprecio, creyendo que tal vez su hijo podría encontrar a su familia y podría sentirse orgulloso como cuando lo veía mejorar con la magia o con su propio crecimiento personal. Pero ahora que veía a su hijo, parecía que estaba cometiendo los errores que él cometió en su juventud, y por esa razón desfogaría sus sentimientos de autodesprecio por esa versión de su pasado que veía en el actuar de su hijo. Pero al mismo tiempo también le ocasionaba malestar ver que su hijo no era como él, porque comprendía que había protegido a Eris, lo que quería decir que estaba cumpliendo con su deber como hombre, algo que él no estaba haciendo, y por lo cual sentía un repudio por sí mismo. Claramente con este actuar de Paul podríamos comprender las contradicciones que estaba teniendo dentro de su mente, reflejando de esa manera el deterioro de su salud mental, la cual estaba nublando su juicio, porque no estaba llegando a una solución, solo estaba ahogándose cada vez más en el autodesprecio, mientras se negaba a aceptar que aun cuando alguien tome buenas decisiones, estas pueden salir mal porque están fuera de nuestro control, pero aceptar esa noción desde su punto de vista no le regresaría a su familia, así que volvería a sus sentimientos negativos, porque hay algo adictivo en sentir autodesprecio por uno mismo, como porque de esa manera tendría a quien culpar, y eso en ciertos casos puede llegar a calmar un sentimiento. Sin embargo, regresando a la plática, Rudius, al escuchar cómo su padre estaba en modo nefasto, se defendería con el mismo estilo que usaba en su anterior vida, uno donde usaría los defectos del otro contra él, y ahí sería el momento donde, al observar que Vera estaba queriendo calmar la discusión, le diría a su padre que seguramente andaba de promiscuo con ella y por eso le estaba obligando a vestir de esa manera, así que seguramente tendría un hermanito o hermanita pronto. Pero al escuchar esas palabras,
palabras, Paul lo golpearía inmediatamente porque estaba ofendiendo a sus madres, como porque le faltaba el respeto a él, pero principalmente porque le estaba faltando el respeto a Shera y Vera, sin conocer los trasfondos de ellas, y eso lo sabríamos, porque cuando Rudius lo manda a volar y lo estrella contra el fondo del bar, lo primero en lo que piensa Paul es en evitar que Shera lo cure con magia de sanación, para evitar que lo toque y reavive su trauma, aunque lamentablemente al Rudius estar a la defensiva, al ver esa acción pensaría que su padre también tenía como pareja a Shera y se lo reprocharía en su cara, pero si tan solo Rudius hubiera tenido la madurez para comprender que si ese fuera el caso, su padre no se vería demacrado y sin esperanza, aunque lamentablemente para Paul, al estar embriagado y al decidir no utilizar aura de batalla contra su hijo, sería superado y sometido por Rudius, donde dejaría que su hijo lo golpeara hasta la saciedad, mientras lo veía con una mirada de decepción, porque su hijo podría haberlo hecho mejor. Y nuevamente comprenderíamos con esas palabras que no está criticando a su hijo, sino a la versión de su pasado que ve a través de las acciones de Rudius, y por esa misma razón quiere que se aleje lo más posible de ese tipo de persona, porque terminaría convirtiéndose en alguien como él, aunque estos serían los sentimientos que estarían dentro de Paul, pero sin él estar consciente de dichos sentimientos. Por ese motivo seguiría recriminando a Rudius de por qué no vio su mensaje en el puerto de Sand, y no se enteró que la catástrofe mágica había afectado a toda la región de Fitoa. Pero como les mencioné hace unos minutos, cuando Rudius le estaba contando que fue raptado por la tribu bestia, Paul había dejado de escucharlo, pero en lugar de Rudius decirle nuevamente los motivos por los que no leyó el mensaje en Sandport, se centró en preguntarle por Sylphie, y eso solo enfurecería a Paul, porque primero pensó en su otra noviecita, antes que en su madre. Sin embargo, Rudius tuvo ese pensamiento porque sería improbable pensar que su padre después de 2 años no hubiera encontrado a Zenith, aunque es verdad que Rudius no pensó en su madre, porque no tiene un lazo firme con ella, ya que en toda su niñez fue bastante desapegado. Pero antes que Rudius pudiera asimilar lo que estaba escuchando, Paul le diría que no había encontrado a nadie durante todo este tiempo, y ahí Rudius comprendería la razón del mal estado físico y mental de su padre. Por ese motivo dejaría de sentirse enojado y comenzaría a sentirse juzgado por aquellos ojos que eran víctimas de la catástrofe y que al mismo tiempo le tenían envidia y resentimiento, porque si hubiera estado haciendo mejor las cosas, tal vez sus familiares estarían bien. Pero como les mencioné anteriormente, este sentimiento de aquellas víctimas solo es por no aceptar el peso de su debilidad y anclarse en la idea de que alguien más debe solucionar sus problemas. Sin embargo, Rudius no pensaría mal de ellos, porque también era consciente que parte de ese juicio moral era verdad, ya que si se hubiera puesto serio, tal vez hubiera ayudado a personas en el continente demoníaco, y como supimos más adelante, Roxy sí encontró víctimas con vida del incidente de desplazamiento mientras iba de camino a Rikarizu. Así que si Rudius hubiera estado un poco más atento a su alrededor, podría haber juntado un grupo más amplio de personas que eventualmente con el boca a boca ayudarían a mejorar la reputación de la tribu Spear en el continente central como en el continente de Milis. Pero regresando al tema, cuando Rudius comprende el deterioro mental de su padre, es el momento cuando se daría cuenta que él era un fracasado, porque mientras su padre se sacrificó mental y físicamente por los demás, él estaba pasando un grato viaje con Eris y Ryuger, y aunque tuvieron problemas, no eran ni la mitad de desafiantes como los que su padre estaba cargando, y por ese motivo Rudius volvería a tener una amnesia disociativa del tipo selectiva al no poder sobrellevar el impacto de su propia debilidad. Así que después de escuchar todo este contexto, ¿quién crees que estaba en lo correcto? Te doy tiempito para pensarlo, es más, ponle pausa y luego vas a los comentarios y dices, ¿sabes qué? Esta es mi opinión, o si tal vez sientes tú que me faltó algo que agregar a este contexto, pues lo puedes agregar en los comentarios. Aunque si tú eres uno de los que vino buscando una respuesta contundente para decir, Rudius está bien, Paul está bien, la verdad es que este no es el canal correcto. Aquí no hacemos ese tipo de polémicas, sino que darles lo que es el punto de vista del contexto de cada uno de los personajes, es para que comprendamos cualquiera de nosotros que pues ninguno de ellos estaba en lo correcto y ninguno de ellos estaba equivocado, porque claramente existen muchísimos factores que están conviviendo el uno con el otro y por eso ninguno de los dos está mal. Si puedes decirlo tú si estás en un determinado tiempo de tu vida, dices, güey, es que Paul se le pasó de lanza, o sea, sí, casi se la deja caer en la cara con todo y ya. Y también pues Rudius se portó de forma nefasta cuando ya se sintió a la defensiva de, güey, qué pedo, güey, yo di mi mayor esfuerzo pues aquí, güey, ¿no? O sea, tampoco es para ponerme tan loquillo y ponerme a salvar a todo mundo, no soy un héroe. Aunque claramente podemos decir, oye, güey, pero es que Rudius en ese momento tiene 46 años, él debió haber podido hacer algo más. Pero ahí es cuando les voy a decir, pero el vato se encerró a los 14 años y de ahí vivió 20 años
estando ahí navegando en la computadora jugando héroes y viendo animes moe. O sea, también aprender de negocios, de socializar con desconocidos que hablan otro idioma que diferente a tu lengua natal, pues tampoco es que el vato sepa cómo llevarlas a cabo. Así que también sí tuvo muchísimas cosas que aprender, pero obviamente eso no quita que sí se pudo haber esforzado más, y por eso puedes decir ahí, güey, ¿ves? Ahí Paul estaba en lo correcto. Sí, Paul estaba en lo correcto, pero al mismo tiempo estaba equivocado porque el vato estaba diciéndole cosas a su hijo porque pues le da ese coraje de que, güey, es que está todo le sale bien, güey, míralo, feliz, y mírame a mí, todo demacrado. Ese es el punto de que también estaba mal Paul, porque Paul decía, güey, es que tú tienes un potencial bien cabrón, güey, y puedes llegar a hacer cosas más increíbles, pero también no era la manera correcta para comunicárselo a su hijo, pero obviamente porque estaba deteriorado mentalmente, bueno, estaba bien tocado, pues no se podía comunicar de una manera pues más apta. Y también como Rudeus no es muy bueno para hablar de temas muy sensibles porque siempre se pone a la defensiva, porque pues ya tiene su trasfondo como el sujeto japonés, donde siempre le decían, oye, ¿y por qué no sales de tu habitación? Y se ponía bien nefasto, pues obviamente tiene lo que es esa experiencia. Entonces cuando siente esa fricción, ese golpeteo con sus propios pensamientos internos, es que se empieza a comportar bien nefasto y empieza a decir, no, pues tú esto y tú aquello y tú lo otro. Entonces ahí comprendes que ambas personas estaban incorrectas en la manera correcta en que tomaron sus propios contextos desde que fueron teletransportados en el incidente de teletransportación. Así que si tú eres del team de Rudeus, pues estás bien, y si eres del team de Paul también. El punto de toda esta plática que se ve en lo que es en el anime es poder empatizar con ambos caminos de los personajes, porque de esa manera tú también puedes llevarlos al día a día y decir, oye, ¿sabes qué, güey? Todos los vatos que están conmigo en el camión, en la pecerita, en el autobús, pues también tienen contexto. Entonces a veces se portan de manera nefasta y dices, güey, este vato ha de traer problemas bien graves, pero no quiere decir que digas, pues dejo que se comporte de forma nefasta. No, tampoco creas que estoy diciendo eso, sino que comprendes, ay, güey, el vato se está comportando bien horrible, ha de traer sus pedos, pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Entienden esa parte? Obviamente tú dices, güey, o sea, te topas con pared, por eso ustedes si traen problemas no deben andar haciendo cosas así, porque se pueden topar con gente que pues que sí se las va a contestar completamente. De hecho, una vez me tocó ir con mi madre cuando íbamos al supermercado y pues nos topamos a uno de estos loquitos de las calles, ¿no? Todas las calles o todas las colonias siempre tienen como que un loquito, quién sabe por qué, ¿no? Pero bueno, cosas de zonas humildes. A mí no me gusta usar la palabra humilde, pero no importa. El punto es que el señor loquito pues siempre se le hacía de tos a la raza, pero yo nunca lo había visto, mi mamá era la única que lo veía. Entonces mi mamá dijo, no, pues es un loquito, y de repente le gritó un vato y se dio la casualidad que pues ahí se detuvo un don, y el don se bajó y ¡ole! Como, no sé si vieron ustedes el video del canguro donde le pegan en la cara y se queda así todo aturdido, pues va de cuenta, tal cual, y yo me dio mucha risa la verdad, pero pues al final no pasó nada, no pasó a mayores, así que ahí queda, ¿no? Por eso si ustedes traen un mal día, la verdad deben de controlar un poco lo que son esas emociones, porque nunca saben si un don de un carro se va a parar, se va a bajar y les va a dar un golpe aturdidor, ¿saben? Así que no se porten mal, pórtense de manera correcta, con empatía y con cordialidad. Oye, Norman, pero esto parece una escena extra, ¿por qué lo estás haciendo en tu salida? La verdad es que así salió, ¿qué le puedo hacer? Pero bueno, ya para cambiarnos e irnos a la escena extra, esto es todo por el video. Recuerden hypearlo, comentarlo, dejar su amor, cualquier tipo de cosa que quieran poner. Recuerden que eso siempre ayuda mucho a que este canal siga llegando a muchísimas más personas. Y recuerden que yo fui Norman, y no olviden sonreír, porque con este video pudieron comprender tal vez un poco más a sus padres y el amor curioso que en algunos casos les pueden tener. Así que si ustedes todavía los tienen con vida, recuérdanles que los aman muchísimo y que siempre van a estar ustedes para ellos, al menos en el caso que tengan unos buenos padres. Pero bueno, ese es un tema para aparte. Así que nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta la próxima, mis hermanos. Está bien triste porque una de las cosas que les comenté en la salida o en la escena final, pues era parte de lo que es la escena extra número 1, nomás que se me cruzaron los cables en la mente y pues ya no salió correctamente. Hasta les iba a decir, no, güey, el otro día me compré un pan, pero ¿por qué iba a salir lo del pan? La verdad no sé, pero el punto es que les iba a contar una anécdota donde pues es que sí es verdad, o sea, me compré un pan el otro día y cuando bajas así del camión, del autobús, me bajo y hay una señora vendiendo lo que son panes, y pues ahí hay un pan que se llama ojo de buey, que a mí me gusta mucho.
mucho, yo no me vean así se llama el pan que le puedo hacer yo, no sé por qué se llama de esa manera, pero pues así es un panecito que seguramente se los pongo en una imagen, ¿no? Pero es dulce y la orilla tiene lo que es pues un circulito que es un poquitito más duro y a mí me gusta bastante, entonces pues ya me lo llevé bien feliz, dije no, voy a cenar y luego me como mi panecito, ¿no? Como toda una persona con malos hábitos alimenticios. No lo hago todos los días, nomás a veces que digo, ¿sabes qué? Me voy a dar un gustito de esos culposos, ¿no? Porque pues el estrés y la ansiedad del día, así que no es correcto hacer eso, es normal, no es correcto. Yo sé que no es correcto, porque pues si llevo una dieta balanceada y luego como un pan, pues me la arruino totalmente, pero pues a veces esos parásitos que tenemos dentro de nuestro estomaguito dicen, oye, yo quiero azúcar, y pues ¿qué le puedo hacer, no? Dando excusas baratas, normal, para no aceptar y no hacerse responsable de sus actos. No, pero por eso digo, o sea, me doy un gusto que yo sé que está mal, pero pues a veces tengo ganas con un poquitito de dulce y ya. Güey, pero deberías de comer yogurt griego con fruta, pero es que ya es muy noche. Ah, pero para el pan, güey, para el pan, ¿qué tal? Es como hay excusas para todo, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que cuando me disponía a comerlo, la verdad es que pues dejó bastante que desear. De hecho es que sabía patas. Y ustedes se van a preguntar, güey, ¿y tú cómo sabes a qué saben las patas? Y yo les voy a decir, aún no es horario para hablar de esas cosas. Ya ven cómo se pone esta plataforma con ese tipo de cosas y ustedes queriéndome evidenciar. El punto es que terminé bien agüitado, la verdad, de ese pan, porque la verdad yo normalmente compro en un Soriana el pan del ojo de buey y sabe muy bien. Entonces yo esperaba como que un poquitito este de sabor, no el sabor este de patas. Y dejas tú, o sea, dices tú, no, pero es que eran unas patas bien sabrosas. Pero no, eran unas patas muy olorosas. Me da bastante risa porque no sé si ustedes van a decir, güey, esa va a ser bien curiosón acá, a estar peculiar, ¿no? En esos temas. Y ustedes no sé si piensen que es verdad o es mentira, o qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Quién sabe, la verdad me da mucha curiosidad saber qué tanto piensan de eso, pero igual deben de saber que mezclo lo que es la realidad con la ficción y así, ¿no? Y algunos van a decir, no es cierto, así eres. Así soy de bromista, No quiere decir que todo lo que diga aquí sea verdad. Güey, pero tus anécdotas de personas con las que has trabajado sí son verdad. Pues sí, esas sí son verdad. Tal vez no de un trabajo en específico, pero sí de una experiencia que viví en alguna chamba, ¿no? O tal vez una persona me contó una anécdota y yo digo, no, güey, a mí me ocurrió, güey. Entonces también son ese tipo de cosas con las que estoy jugando, ¿no? Porque obviamente yo no echo de cabeza a la racita. A veces sí se me pasa, pero por eso en postproducción pues ya quitamos lo que son esas partecitas. A veces he quitado 8 minutos y digo, ay, güey, estaba bien bueno. Pero obviamente no lo voy a dejar porque pues no está mal pues ser de esa manera, ¿no? O sea, no echas de cabeza porque no dices nombre, pero también es como de, güey, pero no cuentes eso, ¿no? Hay amigos que dicen, no, güey, no cuentes eso, güey. Y yo, güey, ni tu jefita te ve, mamón. Pero obviamente esa es una excusa para ser una persona grosera que no tiene empatía con ese tipo de cositas. Entonces por eso yo en algunos determinados casos pues sí lo quito, porque digo, oye, no, esto sí puede llegar un poquitito más allá o trascender. Entonces por eso lo quito, ¿no? Porque le tengo empatía a ese posible problema que puede llegar a ocurrir en un futuro distópico que sabemos que no va a ocurrir, porque nunca nadie va a decir, no, pues, son estas personas, porque obviamente tendría que decir, no, es que Norman se lo contó a esta persona, pero lo contó de esta manera para llegar a una posible respuesta, y por eso llegará mucho pedo, güey, no está así directo y súper comestible, así que no va a pasar, pero bueno, nada que sí, llega alguien bien loco, ¿no? Así como yo examino mucho Tensei y un vato examinando las escenas extras, a ver, anotando todo, güey. La verdad estaría padre en lo personal, porque no sé, como que yo no le sacaría un poco de jugo a esto. Güey, es que tú no sabes que las cosas amarillistas venden un chingo, güey, por eso tú pues piensas que no está bueno, pero sí va a estar bueno. Puede que sí, cierto. No sabes, no estás pronunciando bien las palabras. Es que a veces así me pasa, no sé si a ustedes les pasa que de repente estás hablando y como que tienes muchas cosas en la mente y como que así se revuelven y luego ya no sabes qué palabra sigue. O sea, sí sabes qué palabra sigue, pero como ya estás pensando en la que sigue de la que sigue, entonces dice la que sigue de la que sigue y ahí así se te dobla así la lengua, como cuando estás haciendo lo que es amarrando pues la colita esta de una cereza, ¿no?
No sé si alguna vez ustedes hayan hecho eso, ¿no? El de doblar la ramita esta de la cereza, así para decir, no, yo tengo unas habilidades ya lingüísticas bien poderosas. Yo no sé. Yo nunca lo he utilizado como una forma de ligue. Yo no sé si eso funcione. Pero pues tal vez con las probabilidades siempre dice que a alguien le debe haber funcionado. Yo digo que sí. ¿Ustedes qué dicen? Déjenlo en los comentarios. En el comentario que dejaron anteriormente ahí lo vuelven a poner si quieren. O lo pueden volver a poner en otro. No pasa nada. A mí mejor si ustedes comentan más cosas. Es más, lo hypen más. Hypenlo nuevamente. Se puede 2 veces. Obviamente no se puede. Pero ya es suficiente con los comentarios. Así que no pasa nada. Pero bueno, ya hablamos bastante. Esto ni siquiera estaba en el guión y todo lo saqué así de la nada. Nomás lo del pan sí estaba. Eso sí se los voy a aceptar. Pero bueno, se me cuidan bastante. Se la lavan y todo eso bonito que pueden hacer para ustedes. Así que nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta la próxima, mis hermanos. Hace mucho no teníamos una escena extra número 2. Esta vez es especial. Porque hace unos días para ustedes creo que serán... Espero que salga el sábado. Si salió el sábado, pues me llegó el miércoles. Y si esto salió el domingo, pues también me llegó el miércoles, güey. Es una figurita, mira. No es una figurita, es un peluche. Es esta... es que le da mucha la luz. Mira, ahí de más lejos, pues ya se ve. Es esta, pues, Fali, ¿no? Obviamente. La Pochita Aragón. Está bien bonito. La verdad es que es un regalo para mi esposa, porque pues está gracioso, mira, está bonito. ¿A ustedes qué les parece? Está bonita, ¿no? Ay, güey, hay mucha luz, güey. Hay mucha luz. Es que mira, así de más lejos se ve. ¿Qué les parece? Mira, qué bonita. Deberías usarle un unboxing. Pues nomás venir una bolsa, güey. Pero está kawaii, la verdad. Se dice kawaii, güey. Yo sé que se dice kawaii. No, obviamente sí estoy escuchando lo que es el ending de Marín. Pero obviamente cuando pues manejas lo que es la palabra kawaii al español, pues como que la gente sí le dices, qué kawaii, como que se te quedan viendo raro, güey. Entonces es mejor decir, pues que algo está kawaii y ya, así como que la gente dice, sí, kawaii, y ya, fin, se acabó. Pero si está kawaii, como que la gente te ve con un poquitito más de, ay, qué asco me dan. Como si los datos fueran bien pinches moralmente superiores, pero obviamente también como que les hace ruido. Es como cuando yo les estoy golpeando bien cabrón con el güey y ustedes han de sentir, a la chingada, güey, está golpeando bien cabrón el güey. Entonces, por eso es que sé que sí puede causar un poquitito de ruido. De hecho, a ustedes no se les hace muy extraño que cuando un español habla, o sea, dice güey, como que se siente raro, ¿no? O sea, como que dices, como que se siente como güey, o sea, como que un cambio bien curioso, no sé, es como que se siente raro, es como si un mexicano dijera, ostras, o cosas así, ¿no? No se me ocurre otra cosa. No se me ocurre nada más, pero como que el ostras está curioso, ¿no? A mí me da mucha gracia, pero ya, esto nomás les tenía que mostrar a Falin, a Falin Kawaii, allá, no es cierto, aquí. Y ya se va, güey, se fue la Pochita. Pero bueno, eso está por la escena extra, así que no sé si va a salir, así que aquí, así la dejamos.